En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos, leemos del Evangelio según Lucas, el capítulo 4, los versos del 1 hasta el verso 13. Y leemos de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de esos países, porque yo los he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después, el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Palabra de Dios. Habiendo comenzado este miércoles pasado la temporada de Cuaresma, hoy consideramos la narración sobre las pruebas o tentaciones que enfrentó Jesús a la luz del Evangelio de Lucas. Y amadas y amados, este es uno de esos textos bíblicos que por ser leídos a veces a simple vista llevan a muchos a pensar que el Evangelio no tiene relevancia en nuestra realidad en el día a día. Sin embargo, una lectura profunda y una lectura responsable nos lleva a entender que el mensaje de la Escritura continúa hablando hoy como lo hizo 2 milenios atrás. Bien lo afirma el profeta Isaías al decir: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La escena nos permite encontrarnos hoy con un hombre, un desierto y un adversario. Según la narrativa de Lucas, este evento sucedió luego del bautismo de Jesús.
El bautismo de Jesús marcó el inicio de su ministerio público. El bautismo vino a ser la inauguración de la manifestación y revelación del reino de Dios a todas las personas. El bautismo es ese momento en que Jesús fue reconocido e identificado por la voz celestial como el Hijo amado de Dios. Así que a ese momento la identidad de Jesús ha sido establecida. Pero, ¿qué significa realmente ser el Hijo amado de Dios? ¿Qué implicaba y qué significaba ser el Hijo amado de Dios? Eso es lo que Jesús tendría entonces que definir a partir de ese momento. Así que después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto. Y allí en el desierto tendría un tiempo de retiro y de ayuno. Allí en el desierto tendría un tiempo de recogimiento y reflexión profunda. Allí en el desierto Jesús tendría unos días de introspección, encuentro y definición personal. 40 días, dice el texto bíblico, en el desierto. 40 días, tome nota de que 40 días es la expresión bíblica para referirse a muchos días. El número 40 trae a la memoria los 40 años que según la historia bíblica antigua estuvo el pueblo de Israel, como Jesús también. ¿Dónde? En el desierto. El desierto evoca sentimientos de desolación. El desierto evoca falta de agua y de alimento. El desierto evoca la falta de sustento natural para la vida. El desierto nos hace pensar en el peligro de las criaturas salvajes y venenosas que allí habitan. El desierto igualmente evoca la posibilidad de muerte ante el ardiente sol del día y ante el horrendo frío de la noche. El desierto, queridas y queridos hermanos, no es un lugar para vacacionar con todas las comodidades. El desierto fue para Israel un lugar de grandes retos y de aprendizaje a través del sufrimiento. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo que decidir una y otra vez entre continuar la ruta establecida por Dios o dar la espalda y continuar su propio camino. Y lo mismo, exactamente lo mismo, tendría que decidir Jesús durante su larga estadía en el desierto. Y en el desierto, entonces, Jesús se enfrenta al tentador. La palabra Satanás, que es una palabra hebrea, y la palabra diablo, que es una palabra griega, significan ambas lo siguiente: adversario.
adversario, es decir, alguien cuya naturaleza consiste en oponerse. En este caso, la oposición del adversario es la oposición al plan de Dios. Es la oposición a la misión de Jesús. Es la oposición a la posibilidad de redención para la humanidad descarrilada. Y nos indica el texto bíblico que el adversario puso a prueba a Jesús. Y no lo hizo presentándose ante él como una figura grotesca y espantosa, como las representaciones tradicionales que vemos en pinturas, dibujos, estatuas y hasta en el cine. Las diversas culturas a través de los siglos representan al adversario como un ser horrendo, con grandes colmillos, con cuernos impresionantes y con unas extremidades animalescas. Oiga, si las fuerzas del mal se manifestaran siempre de esa manera, en realidad no serían un problema, para nada. Si las pruebas y tentaciones se nos presentaran de manera amenazante y de manera desagradable, realmente sería fácil identificarlas. Pero no es así. No es así. El mal siempre viene disfrazado. La mentira viene entretejida con la verdad. Y el diablo, como enseña otra parte de la Escritura, tiene la costumbre de vestirse de ángel de luz. Usualmente, amadas y amados, pensamos en tentación. Y lo que viene a la mente colectiva evangélica es eso que probablemente a usted también le enseñaron, como me lo enseñaban a mí: los grandes pecados de la humanidad es fumar, beber, bailar y apostar. No obstante, el verdadero mal no se circunscribe a listas de vicios y virtudes que son relativas al tiempo, las épocas y las culturas. Para Jesús, oiga bien, para Jesús, la tentación consistió en saber definir y entender qué significa ser hijo amado de Dios. Y es precisamente ahí donde el adversario trató de desviar a Jesús, distorsionando su identidad en el orden económico, la primera tentación; en el orden político, en la segunda; y en el orden religioso, la tercera. Para el adversario, ser hijo de Dios significaba renunciar a la humanidad y utilizar el poder sobrenatural para la gratificación personal, aunque eso implicase no concluir la misión salvífica que se había comenzado. Jesús vino a identificarse con el ser humano, con todas sus limitaciones y necesidades. Convertir piedras en pan hubiese sido en ese momento echar a un lado la esencia misma de la humanidad. Acceder a la insinuación del adversario implicaría dar más valor a la satisfacción material, así como lo había hecho el pueblo de Israel en la antigüedad, que una y otra vez demostró pensar solamente con la barriga, con el estómago, aunque pusieran en juego los valores morales y espirituales. Para el adversario, también ser hijo de Dios
significaba echar mano del poder político y militar, conquistando las naciones y los reinos del mundo. Su motivación exclusiva, según se desprende de esta narración bíblica, no era otra que la sed de fama, reconocimiento y adoración. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Y ante eso debemos preguntar, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la fama y el poder si va en detrimento de todas y todos los demás? Los judíos del tiempo de Jesús estaban esperando un Mesías que precisamente los dirigiera en una campaña política y militar para librarse de la dominación romana y establecer el antiguo reino de Israel sobre todas las demás naciones. Pero Jesús rechazó ser ese tipo de Mesías y con sus palabras puso al adversario en su lugar. Solo Dios debe ser adorado y servido. Amadas y amados, ser hijo de Dios no es buscar poder ni buscar dominio. Ser hija o hijo de Dios es someterse a la grandeza y a la voluntad divina, que es buena, agradable y perfecta. Para el adversario, ser hijo de Dios significaba poner a prueba a Dios. Para el adversario, ser hijo de Dios significaba darle instrucciones a Dios en lugar de rendirle obediencia, hacer alarde de la protección divina como pretexto para vivir irresponsablemente. Repasando lo leído, encontramos que el adversario llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo con el fin de incitarlo a hacer una demostración espectacular de manipulación a Dios. Si eres hijo de Dios, tírate allá abajo, tírate abajo. En mi niñez, mi mamá me enseñó que la protección divina no nos exime de mirar para ambos lados antes de cruzar una calle. Sabiduría, ¿verdad? ¿Te entendió eso? La protección divina no nos exime de que cuando uno va a cruzar una calle no tenga que mirar a ambos lados. La fe nunca debe ser un pretexto para satisfacer nuestros caprichos. Pero lo que es peor con esa escena es que el adversario citó la escritura sagrada para enredar a Jesús en su engaño. Y le citó el Salmo 91. Citó la escritura. Piense bien en la implicación de eso. El diablo citando la Biblia. ¿Sabe usted? Lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo porque a la gente se le olvida. La Biblia, en las manos equivocadas y con las motivaciones equivocadas, puede convertirse en un instrumento de muerte y de opresión. Si nosotras y nosotros no conocemos la Escritura y no la estudiamos responsablemente, cualquiera se aparece por ahí y nos vende gato por liebre con la excusa de que, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Sepa usted, o recuérdelo si ya lo sabía, que los cristianos blancos en los pasados siglos se amparaban en la Biblia para justificar la esclavitud.
Y muchos de ellos, para que usted lo sepa, eran presbiterianos también. Y usaban la Biblia y citaban pasajes bíblicos para afirmar esa cosa que usted y yo hoy sabemos que es horrenda. Quienes discriminan hoy día, ¿verdad? No hay que ir muy para atrás en la historia. Quienes discriminan contra otras personas y las menosprecian, las marginan y atropellan su dignidad y sus derechos humanos, muchas veces también lo hacen con la Biblia en la mano. Y con mucha frecuencia los textos bíblicos son sacados de su contexto y usados como pretexto para empujar cualquier cosa, disfrazando prejuicios humanos como si fueran revelaciones divinas. Amadas y amados, esto hay que tomarlo muy en serio, porque la ignorancia bíblica nos convierte entonces en presa fácil para todos esos engañadores y engañadoras de la religión. El diablo citaba la Biblia, cualquiera la puede citar. Pero Jesús rechazó de nuevo las pretensiones del adversario, haciendo un uso apropiado de las Escrituras. Y subrayo la palabra apropiado. Ser hijo de Dios no es vivir pretendiendo probar, gobernar a Dios y manipular a los demás como sugería el adversario. Ser hija o hijo de Dios es vivir motivado por el amor a Dios y el amor al prójimo. Ser hija o hijo de Dios no es vivir pensando cómo me puedo beneficiar de los demás, sino cómo puedo darme por las y los demás, haciendo propio el compromiso que demostró y que vivió Jesús el Señor. Ser hija o hijo de Dios es buscar, obrar, imitar, actuar como Jesús, el Hijo amado de Dios. En esencia, las pruebas y tentaciones que enfrentó Jesús en el pasado siguen siendo las mismas que nosotras y nosotros enfrentamos día tras día. Y ante eso tenemos que tomar decisiones. Nos dedicamos a una vida en búsqueda del camino fácil, comprometido solo con la gratificación y las ambiciones individualistas, o buscamos el compromiso fiel con lo que es justo, lo que es recto y beneficioso para todos. Nos dedicamos de lleno a nuestros caprichos y visiones distorsionadas de la vida, o nos sometemos obedientemente y gozosamente a la dirección de Dios y a la práctica y la promoción de los valores de su reino. Hay que decidir entre una cosa y la otra constantemente. Pero quiero llamar nuestra atención a un detallito muy importante. Si repasamos el inicio de la narración, nos daremos cuenta de que Jesús fue al desierto, de que Jesús estuvo muchos días en el desierto, pero Él no fue solo al desierto. Jesús superó la prueba y superó la tentación, porque la enfrentó amparado en el poder del Espíritu Santo.
tal y como lo expresaba ese primer verso. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Amada y amado, hoy nosotras y nosotros podremos seguir venciendo al adversario y venciendo a toda su maquinaria de engaños y distorsiones, si al igual que Jesús vamos a nuestros respectivos desiertos en la plenitud de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Enfrentar las pruebas sin la fuerza del Espíritu es la fórmula para el fracaso. Mas enfrentar las pruebas al amparo del Espíritu Divino no solo nos ayudará a atravesar el tiempo en nuestros desiertos, sino que afirmará en nuestro ser la identidad que Dios nos ha otorgado en el bautismo. Hija amada de Dios, hijo amado de Dios. Soli Deo Gloria. Dios de bondad y eterna misericordia, día tras día nos enfrentamos a nuestros desiertos y a la inhospitalidad que la vida muchas veces nos presenta. Día tras día nos enfrentamos ante complicaciones que fácilmente buscan desviarnos y sacar nuestra mirada de tu reino de justicia, de paz y de compasión. Concédenos, oh Señor, la fidelidad de Jesús. Concédenos, oh Señor, la dependencia de Jesús en la fuerza de tu Espíritu, y que esa fuerza nos ayude a vencer y a salir airosos al otro lado. En nombre de Jesús así oramos y creemos. Amén. Amén. Y amén.